Yo considero que este es un momento extraordinario de la humanidad. La cantidad de oportunidades que hay de crear cosas hoy en día, productos, ideas de negocio, lo que sea. Cada uno de nosotros se puede volver emprendedor de una forma mucho más fácil de lo que solía pasar hasta incluso hace 4 años. Y entonces veo la inteligencia artificial como una cosa que puede potenciar, democratizar, acelerar el crecimiento de muchas personas. Y creo que es un área donde además mi expertise, mi experiencia, esa forma de pensar que he adquirido en tantos años en Google, mi conocimiento, mi experiencia, etcétera, puede terminar. Creo que tenga sentido y me interesa, me gusta poder trabajar en estos 2 proyectos que estoy haciendo ahora, de la consultora y de la educación. Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a tener experiencias, aprendizajes de otras personas que han navegado por este camino y acortar ese proceso. Y el día de hoy tenemos a un invitado que pues seguramente lo habrán visto por LinkedIn, que comparte bastante contenido y que pues invitamos para hablar un poco de todo lo que está pasando de inteligencia artificial. Giovanni, bienvenido a Remando en Arequipe. Cuéntales a todos quién es Giovanni Stella. Bueno, muchas gracias por la invitación, Santiago, y un saludo a todos. Giovanni Stella es un italiano que vive desde hace 10 años en Colombia. Colombia siendo el 5º país en el que viví después de haber dejado Italia. Me he desempeñado muchos años en Google, aquí en Colombia por mucho tiempo el Country Director de Google para Colombia, Centroamérica y Caribe. Antes de eso he tenido una carrera, digamos, internacional, siempre en Google, en roles de venta. Y soy un apasionado de tecnología. En este momento me estoy enfocando en desarrollar proyectos alrededor de inteligencia artificial. Estoy lanzando una consultora junto a un ex compañero de Google, una consultora enfocada en inteligencia artificial que se llama Cladix. Y estoy desarrollando una serie de contenidos de educación sobre inteligencia artificial ojalá para poder ayudar a aquellos profesionales de más de 35, 40 años que en este momento están un poco asustados, perdidos con todo lo que está pasando con inteligencia artificial. Es tratar, normalizar algunos conceptos de manera sencilla y ayudar a ponerse al día y también perder el miedo de lanzarse y empezar a testear, porque en este momento es la cosa más importante que hay que hacer, más allá de tener o no conocimiento sobre inteligencia artificial hoy en día. Lo más importante es empezar a hacer, empezar a testear, a lanzarse y a experimentar cosas. Ahí he estado desde las 2 perspectivas, Giovanni, desde la parte de estas Big Tech, que pues de hecho Google, ahorita te muestro que seguro ahí lo has visto, estaba leyendo justamente este libro que habla de toda la historia de Hasid y como todo lo de DeepMind. ¿Cómo se vive desde Google o cómo viviste desde Google pues toda esta revolución en los últimos 10 años de inteligencia artificial, para que ahora lleguemos desde el otro lado, desde la consultoría? Pero me interesa saber desde estas grandes empresas cómo se vive esa revolución. Bueno, pues es una revolución verdaderamente dicha, la hemos ido viviendo muchos años. Porque Google desde 2016 que se define una compañía centrada en inteligencia artificial, AI First Company, y eso ha implicado desde 2016 una serie de cambios internos a la organización interna de la compañía y a la manera que se lanzan los productos. Ha impactado no solo a los usuarios, sino también a los empleados de Google de diferentes maneras. Obviamente, en los últimos 3 años eso ha tomado una aceleración impresionante desde que en noviembre de 2022 ChatGPT lanzó al mercado, obligando después, digamos, a todos a acelerar el lanzamiento de sus productos. Pero realmente los cambios, digamos, esa idea de que los productos están construidos para poderse mejorar continuamente gracias a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático, es algo que en Google viene pasando ya desde hace casi una década, y obviamente pues termina afectando o impactando mucho la misma forma de pensar de Google. Ha cambiado mucho porque en el tiempo, primero me ha permitido familiarizarme con algunos conceptos que en principio parecen abrumadores, como por ejemplo aprendizaje automático, cómo funciona, o deep learning, o redes neuronales. Ideas que parecen muy técnicas y seguramente son muy técnicas en el funcionamiento
estrecho del significado, pero que una vez que se entienden a nivel general, permiten empezar a conectar los puntos sobre las cosas que puede hacer hoy en día la inteligencia artificial y las que puede alcanzar a hacer en el futuro. Se vuelve más claro ver los beneficios finalmente que se pueden generar. Obviamente también los riesgos pueden alcanzar a generar un poco más preocupación sobre algunos temas. Por lo general te diría que a mí lo que me ha cambiado ha sido darme una foto, una panorámica más completa, y abrirme un poco la mente sobre lo que es o será posible hacer con la tecnología, que hoy lo estamos viendo todo, pero como decía antes, no todo el mundo está yendo a la misma velocidad. Creo que en este momento hay una diferencia entre quienes están intentando abrazar ese cambio como algo positivo y como algo hasta un cierto punto incluso necesario, prescindible, perdón, a otras personas que se están resistiendo mucho más por cuestiones culturales, por cuestiones de miedo, por la razón que... Pero creo que en este momento está marcando la diferencia de lo que está pasando en el mundo. A medida que se pueda abrazar, que más personas puedan abrazar esos cambios, será más y más posible ver a emprendedores nuevos, por ejemplo, ver a personas lanzando proyectos propios, y haciendo cosas que hasta hace un tiempo eran impensables. ¿Qué significa? Ahorita mencionaste una organización AI First desde hace mucho tiempo, casi 10 años. ¿Qué significa hacer AI First para las personas que nos están escuchando? Significa que literalmente cualquier producto que se diseña tiene algún elemento de inteligencia artificial incluido. Y esto cambia mucho la forma de crear productos y de lanzar productos. Y cambia un poco la mentalidad porque también uno se acostumbra a la idea que como todo está siempre en evolución y la tecnología sigue evolucionando, uno se acostumbra y llega a percibir como normal que que un proceso, por ejemplo, que hoy se puede empezar a modificar con inteligencia artificial, llega a resultados quizás todavía no tan buenos, y que quizás dentro de un año estará mucho mejor, y que en 2 años nos parecerá nos parecerá normal pensar cómo fue posible que antes vivíamos o trabajábamos sin esa determinada herramienta. Es literalmente un cambio de mindset, y en Google eso pasa continuamente. Obviamente tiene un precio también en cómo la organización de Google se estructura, cómo Google funciona a su interior. Entonces, para fondear inversiones en inteligencia artificial fuertes de las compañías, muchas reorganizaciones que también han terminado impactando personas, pero es normal porque finalmente una compañía es una organización que tiene un fin y persigue su fin y tiene que hacer todos los cambios y tomar todas las decisiones necesarias para poder maximizar las chances de tener éxito. Y entonces en esa óptica, uno de los resultados de la inteligencia artificial es aceptar que se vienen cambios y van a seguir cambios en las organizaciones, van a haber despidos, van a haber roles evolucionándose o eliminándose, y también saber que van a nacer otros roles, otras profesiones, otras necesidades. Y entonces, una vez más, es fundamental estar actualizados y mantenerse al día con todo lo que está pasando. Totalmente de acuerdo. Estoy pensando mucho en la brecha que hay, y seguro pues tú vienes de Italia, has pasado por otros países, pero yo pienso mucho en la brecha del desarrollo, ¿no? La velocidad y el desarrollo que tienen las compañías con respecto a lo que uno ve, no sé, en ecosistemas un poco más evolucionados de innovación y tecnología, y asusta bastante. Yo que pues trato de estar al día, que es imposible estar siguiendo a las personas que están creando contenido alrededor de esto para estar al día, pues uno se asusta de la velocidad. Te cuento, acabo de salir con un cliente que estábamos hablando de unas herramientas y dice, no, pero es que ya salieron 10 más que hacen mejor que todo lo anterior. Me parece importante, digamos, que atacar ese miedo, y eso tú lo haces a través de la educación. Cuéntanos un poco qué es IA con Canas. Finalmente le pusiste, que hiciste una encuesta. Sí, le puse IA con Canas. En este momento es una serie de videos cortos de 1 minuto más o menos que estoy publicando todos los días laborales, es decir, de lunes a viernes, un video al día,
donde trato de explicar de una forma sencilla y con analogías simples los principales conceptos de inteligencia artificial y hablar de algunos casos de uso que quizás las personas normalmente no caen en cuenta, ¿no? De cómo se usa o cómo funciona o dónde está la inteligencia artificial en nuestro día a día. Siempre con la intención de aterrizar un poco más y acercar más a la persona del común la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no sé, hasta el momento he hablado desde cosas generales como qué es un prompt o cómo funciona la inteligencia artificial generativa, a explicar un poco más en detalle cómo crear una presentación con una herramienta como Gamma, por ejemplo, o cómo armar una landing page con Lovable, pero también cuestiones un poquito más, a veces incluso polémicas, como por ejemplo cómo funciona el remarketing y en el marketing digital y dónde está la inteligencia artificial ahí, ¿no? ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial en cosas como el marketing? O si es cierto que las plataformas como Google y como Meta nos escuchan, porque cuando hablas por teléfono, muchos dicen hablo por teléfono y al minuto tengo un anuncio que habla de lo que yo estaba hablando al teléfono. Entonces trato de desmitificar algunas de estas cosas o dar un poquito de claridad. En este momento es un canal en las principales plataformas, en YouTube, TikTok, Instagram. Abriré Facebook también. Después tengo una newsletter semanal que sale el sábado. Va un poco de lo mismo, hablar de esos conceptos. Y pronto empezaré a hacer también entrevistas y está pensando también en un Q&A live donde la gente pueda literalmente participar, hacer preguntas, hablar incluso de casos de uso o de consideraciones que tengan sobre la inteligencia artificial. Creo que es un momento donde hay espacio para todos en inteligencia artificial. Mi propósito es tratar de normalizar un poco el miedo y quitar un poco ese miedo y esa sensación que muchos tienen de, no sé, ya estoy tarde o se me está yendo el tren o hay demasiadas herramientas. Porque es cierto que hay muchas herramientas y va a haber cada vez más, pero eso no es excusa para no meterse. Repito una vez más, lo más importante es, no sé, darse el objetivo de estar 5 minutos al día haciendo cosas con Gemini o con ChatGPT, preguntando, pidiendo de que haga informes, reportes, análisis, que te ayude a crear una landing page, cualquier cosa, que te haga una imagen incluso absurda, como fue hace poco con el Fenómeno Studio. Hay tantas maneras, ¿no?, que se puede empezar a usar. Lo importante es empezar a hacer. Estoy totalmente de acuerdo con algo que dices hay espacio para que todos podamos seguir aprendiendo en comunidad. O sea, como que no creo que haya como un experto definitivo sobre todo este campo de conocimiento. Y no voy a perder la oportunidad de tener a alguien que trabaja en Google tanto tiempo que nos explique aquí esas dos cosas que dijiste. Cómo funciona la inteligencia generativa. Me gustaría escucharlo de tus Y la segunda es si nos escucha, porque justo que lo dijiste me acordé, ayer estaba hablando de una cosa y hoy anuncios de todo el día de moldes para air fryer, que era lo que estaba hablando ayer con los amigos. Pero cuéntanos, ¿cómo explicarías tú cómo funciona la inteligencia artificial generativa? A ver, inteligencia generativa es una subcategoría de inteligencia artificial. O sea, es parte de la familia de la inteligencia artificial. Y es una categoría que funciona con base en esos modelos enormes de datos, ¿no? Los Large Language Models, que son literalmente, podemos pensarlos con la analogía de una librería, con una biblioteca gigantesca, en donde literalmente haya millones y millones de volúmenes de libros que los algoritmos de inteligencia artificial leen, sobre ellos aprenden y con base en estos modelos que se desarrollan, pueden empezar literalmente a detectar patrones en la data para poder básicamente generar una predicción. Es decir, al final el modelo de inteligencia artificial generativa no es otra cosa que un modelo matemático que después de haber analizado millones y millones de datos, te puede decir que después, si tú estás hablando de comida, después de la palabra, no sé, espagueti,
mucho más probable que llegue que esté la palabra queso que la palabra tornillo, por ejemplo. Y entonces, obviamente esto es hipersimplificado, pero conceptualmente es así que funciona. Entonces, son modelos que literalmente crean contenido, crean texto, con base en cálculos matemáticos muy complejos y extremadamente veloces. Y por eso mismo es que a veces pasan esas cosas que se definen alucinaciones. Gracias. Esas situaciones donde conceptualmente, a nivel lógico y a nivel textual, lo que escribe el modelo está bien, es coherente, pero no es real. Y no es real porque la preocupación, entre comillas, del modelo no es decirte la verdad, es generar contenido que sea coherente, sacando conclusiones con base en todo lo que ha estudiado. Tremenda explicación, porque a veces yo veo gente que también trata de educar, pero dice cosas que no son ciertas y que pueden confundir a las personas. Yo creo que también es importante, y te pregunto, de esa parte de que tú te estás actualizando de esos conceptos, ¿qué fuentes utilizas para estar? Porque yo creo que mucha gente no va a un paper a leerse el paper porque no estamos culturalmente acostumbrados a eso, y hay demasiada información. De hecho, leí en un libro que el 25% de la información en internet es generada por AI, y entonces se vuelve difícil encontrar fuentes confiables para investigarlo. Ya saben una que es IA con canas. Yo no tengo canas, pero igual lo sigo. Entonces ahí hay una, pero ¿qué fuentes utilizas tú? Yo uso, pues por supuesto uso mucho la misma inteligencia artificial. Lo que hago es cruzar las informaciones, es decir, muchas veces para corroborar algo uso diferentes modelos, hago la misma pregunta a diferentes modelos. Entonces le pregunto a ChatGPT, a Gemini, a Claude y a Manus, que son modelos completamente diferentes en la data que usan, en los datasets que tienen, etcétera. Y cruzo personas o personalidades que considero expertas en esos temas. Entonces, generalmente, por ejemplo, si tú te escuchas una entrevista de Demis Hassabis o de Sundar Pichai, se aprende mucho de ellos, del funcionamiento de las herramientas, de conceptos generales explicados muy bien, porque es gente, primero, que son realmente de los pocos expertos que hay en el mundo, que tienen una batería de expertos de comunicación detrás que le preparan los mensajes, y entonces son explicados siempre de una manera muy fácil, muy sencilla, ¿no?, de entender. Yo diría siempre eso en general como recomendación, también para evitar el fenómeno de las alucinaciones, corroborar siempre la información que te da una inteligencia artificial con otro modelo, por ejemplo, con otra inteligencia artificial. Mira que en estos días estaba como revisando un poco para entender lo que sacó Apple de que los modelos realmente no razonan y demás, y terminé, yo siempre trato de buscar como lo que tú dices, al CTO de, no sé, AWS, para entender pues realmente desde esa fuente primaria que obviamente tienen acceso a personas y a datos que nosotros probablemente no de primera fuente, y ponían básicamente un ejemplo. Una persona, creo que era el de AWS, contaba que si uno le pregunta a cualquier modelo que le dé un número aleatorio del 1 al 25, le va a dar el 17, ¿sí? Entonces que estos siempre tienen como un patrón de repetición, y es importante para poder sacar valor de estos modelos, pues entender sus limitaciones. No sé si te ha pasado, encuentras gente que pone prompts como, dígame cuánto voy a vender en 3 años, y uno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo el modelo te puede decir eso? No, eso es, para mí, es fundamental, eso que acabas de decir. Yo lo hablaba hace poco por referencia a ese estudio que hizo Harvard Business Review, que muestra cómo en este año ha incrementado mucho el uso de herramientas como ChatGPT y Gemini como compañía, como herramienta de compañía. Es decir, hay gente que se siente sola y empieza a tener una relación más profunda, si quieres, más emocional con ChatGPT o con Gemini. Hace poco, por ejemplo, se había puesto de moda pedirle a ChatGPT que hiciera un análisis muy detallada de de lo que piensa, de lo que es. ¿Lo puede hacer? Seguramente lo puede hacer. Y en algunos sentidos, seguramente los resultados van a ser sorpresivos también.
Pero por otro lado, nunca hay que olvidar que estamos hablando de nada más al final que un algoritmo estadístico que es capaz de predecir cuáles son las palabras que siguen, no cuáles son tus emociones, o puede darte una mano en ese sentido a nivel emocional. Hay que tener siempre presente las limitaciones, ¿no?, de cada uno, así como uno mismo finalmente termina usando la inteligencia artificial porque te permite hacer las cosas mucho más rápido, te permite básicamente tener un segundo cerebro. Al mismo tiempo tienes que ser consciente que la inteligencia artificial es una máquina y no es una persona, no siente, no entiende, en este momento todavía no piensa, y es muy importante tenerlo siempre presente. Estoy totalmente de acuerdo. La segunda pregunta, ¿esto sí nos escucha o no? ¿Qué pasa realmente con estos modelos que nos empiezan a... A ver, la respuesta oficial es que no nos escuchan porque, digamos, no hay acceso por parte de Google o Meta, por ejemplo, al micrófono que pueda efectivamente grabar las conversaciones. ¿De dónde viene la desconfianza? Viene de que en el pasado han habido un par de accidentes en donde, por ejemplo, con los asistentes de voz se había descubierto que había ciertas funciones de grabación de la voz de una persona que no se terminaba de cancelar y que entonces se podía técnicamente después usar para mostrar anuncios personalizados. Hubo el caso, por ejemplo, también de Nest, que mostró que donde básicamente había una función de grabación del micrófono para grabar el ambiente en donde uno se encontraba, que no había sido declarado por Nest. ¿Nest que era en la el fabricación. dispositivo de Google? Sí, de la videocámara. Ya. Entonces, esas cosas han hecho que han sido pues errores involuntarios. Han hecho que después la gente empezara a tener desconfianza sobre la capacidad o no de las plataformas de grabarnos. La respuesta oficial es que no pueden y que cuando eso pasa es un anuncio que parece sacado de una conversación telefónica o de una conversación con una persona en una sala. Realmente es simplemente la inteligencia artificial que está logrando conectar los puntos de tu journey digital. Sin embargo, siempre porque al final es mejor ser cuidadosos con la data y porque las mismas plataformas nos dan la posibilidad de escoger las configuraciones de privacidad para manejar nuestra data online. Mi consejo es, 1, revisen en Meta, en Facebook, en Instagram, en Google, YouTube, las configuraciones de los anuncios para ver si quieren o no, por ejemplo, compartir determinada data con Google para que demuestre anuncios personalizados. Y también la otra cosa que pueden hacer es entrar a la configuración de su celular y mirar cuáles son las aplicaciones que tienen acceso al micrófono del celular. Ahí podrán darse cuenta eventualmente si hay alguna que no debería o que les llama la atención y que no entienden por qué estaría teniendo acceso al celular, al micrófono. Ese es otro tip que puede ser muy útil al fin de asegurarse que nadie nos esté grabando. Bueno, ahí ya tienen 2 tips para revisar, o si no, déjenlo prendido y hablen de pizza para que les salga la pizza cuando que les llegue en el momento indicado. Giovanni, mira que yo te conocí, te empecé a seguir una vez que vi una publicación de cuando eras Country Director de Colombia en un colegio. Sí, como hablando de tecnología en un colegio, yo vi ese post y dije, increíble porque yo realmente creo que, y más que lo que está pasando en toda la situación, nosotros deberíamos, no te voy a preguntar de eso porque eso podría ser otro podcast, pero sí deberíamos unirnos para que Latinoamérica sea un lugar más tecnológico, para que haya mucha más innovación. Y haciendo la investigación precisamente para el podcast con Google Gemini Deep Research, que es la herramienta que yo creo que en este momento más utilizo para el podcast, encontré algo que pues me pareció increíble, y es realmente que el impacto económico que tuvo Google en la región, en Colombia, pues más o menos es de 6 billones, o sea, algo gigante, doble clic en la fuente. Y esto me parece pues muy, muy impresionante, impactante desde este rol que tenías en ese momento. Y este es un podcast de innovación y te quiero preguntar, ¿cómo hacías que la gente innovara en Google Colombia desde tu rol como director? No, yo como rol como director, Google es una compañía que tiene una cultura muy fuerte internamente.
Y muy fuerte significa que sigue unas reglas no escritas de innovación y de trabajo en equipo. Y también que en algunas cosas es muy desorganizada, diferentemente a lo que uno podría pensar. O sea, todo nace de una forma mucho más orgánica y menos estructurada de lo que uno podría llegar a pensar desde afuera. El trabajo de una persona como yo, de un director, del country manager, etcétera, internamente es más que nada, por un lado, obviamente, foco en las prioridades, en los resultados que la compañía tiene que generar. Y por el otro, tratar de remover barreras para que a la gente le pueda ir bien. La idea de fondo siempre es que si le va bien a las personas, después le va bien también a la compañía. Entonces, es tratar de remover barreras, no estorbar, digamos, como jefe, y tratar de poner a las personas en la mejor condición de tener un impacto positivo. Obviamente esto es en el papel, después hay siempre situaciones y casos y situaciones en donde seguramente habrá habido alguien que habrá pensado que, no sé, que yo hacía micromanagement o que no lo puse en las mejores condiciones de trabajar, pero por lo general eso es lo que uno trata de hacer. Y es más que nada tratar implementar las mismas políticas y guidelines que te llegan todo el tiempo de global. Repito, Google es una compañía con una identidad y una cultura muy fuerte, una compañía centrada en el producto, es una compañía de ingenieros primero y de producto antes que cualquier otra cosa. Y eso es importante tenerlo presente porque impacta toda la forma que Google toma decisiones en cualquier país o en cualquier área. Todo siempre sigue las prioridades de producto de la compañía. Y este enfoque en el producto al final hace que la compañía pueda ser muy rígida en la implementación de algunas cosas y también que deje más libertad en la forma, por ejemplo, de cumplir con determinados objetivos. Esa es otra cosa. Yo siempre he tratado de balancear un poco la línea sutil entre responsabilizar a los equipos y dar la libertad suficiente para poder ejecutar el trabajo. Por ejemplo, hoy en día se habla tanto de trabajo híbrido. En Google el trabajo híbrido siempre existió y siempre fue una realidad. Yo recuerdo, no sé, hace 10 años nosotros podíamos tranquilamente algún día trabajar desde casa. O, no sé, si tenías una visita en tu casa, algún técnico a hacer una reparación, te podías tranquilamente quedar en la casa. Si llegabas tarde porque tenías que acompañar a tu hijo, no pasaba nada. Incluso si algún día no te sentías que estabas al 100 para trabajar, podías decirlo de frente, porque siempre había un entendimiento de fondo que al final lo que contaba eran los objetivos que tú te seteabas y revisar con milestones definidos si tú estabas cumpliendo o no con esos objetivos. Eso era parte del trabajo que yo siempre he hecho. Además, yo estoy en un rol comercial, ¿sabes? Al final el trabajo comercial se parece siempre, ¿no? Independientemente de la compañía donde estés, pero tienes objetivos, tienes targets, tienes metas de ventas que tienes que cumplir, crecimiento que tienes que entregar. Donde hay más flexibilidad y donde sí creo que en Google se puede hacer la diferencia como manager es en el cómo. Entonces, en responsabilizar a las personas, dejarle más espacio, más libertad y, como decía antes, ayudar a reducir y remover barreras, porque internamente Google es una compañía matricial, es una compañía en donde cada organización sigue su línea vertical y en donde el trabajo entonces de colaboración entre equipos se da y nace, pero termina dependiendo todo de la capacidad de uno de crear conexiones. Y entonces como director o como jefe pues, de una determinada parte de la organización, es muy importante esa capacidad de los demás equipos y convencer a los demás equipos que está bien trabajar juntos. Qué interesante. Me da mucha curiosidad preguntarte qué era lo que más te gustaba de tu trabajo en Google. Del último trabajo de Country Director me gustaba mucho el hecho que fuera un trabajo generalista, un trabajo que me retaba en muchos sentidos porque tocaba hacer un poco de todo, mantener la relación con los principales clientes, ser la cara de Google por muchos temas externos, de poder definir y determinar determinadas cosas relativas a la oficina.
cuidar de alguna manera también la cultura interna. Hay todo un abanico de responsabilidades y roles, subroles que hace el country director, que me parecía muy, muy divertido. Y por otro lado, la otra cosa obviamente chévere, que como director tienes acceso a algunas primicias o algunas anteprimas, ¿no?, de producto, de dirección de la compañía, de prioridad, etcétera, que también hace que sea muy, muy divertido. ¿Y lo que menos te gustaba? Lo que menos me gustaba, es una compañía que tiene una componente muy, muy fuerte de, como te decía antes, de producto. Entonces nosotros, yo, mi equipo, terminamos teniendo muchos targets, muchas métricas de producto que teníamos que cumplir, y eso a veces hacía que se volviera complicado cumplir con todas esas métricas. Y también quizás que había muchas situaciones en donde hubiese sido diferente, más divertido, más interesante, etcétera, tener más autonomía localmente para ejecutar economías locales. En los últimos años, por ese tema de esa priorización tan fuerte que se hacía a nivel de producto, a nivel global, los países más chiquitos han terminado sufriendo más en cuanto a recursos que les asignan. Y entonces en el tiempo se ha visto un poco una disminución, si quieres, ¿no?, de recursos y de autonomía de las operaciones locales. Entonces a veces eso se volvía un poco frustrante. Me imagino. Y ahí, bueno, sales de Google y abres tu consultora que se llama Glykes, ¿no? Ahí te pregunto, ¿por qué saliste de Google y cómo es esa transición para pasar a este mundo de consultoría? Que tengo ahí unas preguntas que creo que le pueden servir a muchos de la audiencia que no saben por dónde arrancar en este mundo de inteligencia artificial. A ver, salgo de Google porque yo también termino siendo parte y afectado finalmente por una reorganización interna de las que estaba hablando antes. Es decir, la compañía lleva 2 años redistribuyendo recursos internamente para hacer que los recursos, las personas y la inversión de Google estén detrás de las principales apuestas. Las principales apuestas en este momento tienen que ver con desarrollo de inteligencia. A un cierto momento, en esa serie de reorganizaciones que Google empezó a hacer globalmente hace 2 años, vieron que básicamente para un país como Colombia, en la parte de ads, que era el área que yo manejaba, no era necesario básicamente un recurso con mi seniority. Y nada, terminó saliendo. Después me dieron un tiempo para buscar opciones alternativas en otras oficinas o en otros países, pero básicamente la razón es, indirectamente termino siendo yo también afectado por alguna manera, o por así decir, por la inteligencia artificial. ¿Por qué empiezo a enfocarme en esto saliendo? Porque independientemente de lo que haya pasado con mi posición, yo sabía que eso podía llegar a pasar. Hay que ser realistas, hay que saber observar la realidad en la que estamos viviendo, y también hay que saber reconocer que exactamente lo que decía al principio, algunas posiciones iban a ser otras. Yo considero que este es un momento extraordinario de la humanidad. La cantidad de oportunidades que hay de crear cosas hoy en día, productos, ideas de negocio, lo que sea. Cada uno de nosotros se puede volver emprendedor de una forma mucho más fácil de lo que solía pasar hasta incluso hace 4 años. Y entonces veo la inteligencia artificial como una cosa que puede potenciar, democratizar, acelerar el crecimiento de muchas personas. Y creo que es un área donde además mi expertise, mi experiencia, esa forma de pensar que he adquirido en tantos años en Google, mi conocimiento, mi experiencia, etcétera, puede terminar, creo que tenga sentido, y me interesa, me gusta poder trabajar en estos 2 proyectos que estoy haciendo ahora, de la consultora y de la educación. La consultora no es una idea mía, es una consultora, digamos, enfocada en soluciones de inteligencia artificial. Es una idea mía, es una idea de Hernán Giambastiani, que es mi socio y es el fundador realmente de Glykes, otro ex compañero de Google, pero es una idea que me parece muy interesante, que tiene todo el sentido del mundo.
que hay mucho espacio para crecer en este momento porque todos, individuos y compañías, están de alguna forma pensando qué tienen que hacer con la inteligencia artificial, cómo implementarla, qué soluciones para cuáles problemas. Esta consultora lo que busca es ayudar a ejecutivos de compañías de todo tipo a ganar más claridad sobre qué herramientas y soluciones hay dependiendo del problema de negocio. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces la visión me parece muy clara, me parece muy interesante y me parece coherente con mi propósito de contribuir básicamente a la educación en inteligencia artificial de compañías y personas y hacerlo a través de lo que yo conozco, de lo que yo he aprendido y de lo que aprenderé. Eso, sobre todo lo que aprenderás, porque eso no podemos parar de aprender. ¿Qué errores ves que son comunes cuando una empresa se va a... que dice, porque nos ha pasado que la gente dice, quiero hacer inteligencia artificial? Como, ¿por qué? Es la conversación que está y me mandaron a hacer algo de inteligencia artificial y no sabemos por dónde empezar y creo que en este momento están pasando diferentes cosas. Bueno, desde la falta de experimentación, que me parece el error más grave y más grande, es decir, compañías que todavía se están negando a usar herramientas o a dejarlas usar a sus empleados. Creo que es un error gravísimo porque yo lo veo como una enorme pérdida de tiempo y de oportunidades. No es algo que si tú hoy en día estás limitando el acceso a inteligencia artificial, estás haciendo un servicio a favor de alguien. Estás haciendo un diservicio a favor de tus empleados, a favor de tu compañía, para tu compañía. Entonces creo que ahí hay un primer problema. Segundo, lo hablaba hoy con de una importante corporación aquí en el país. A veces en grandes organizaciones lo que está pasando es que hay muchas personas tratando de solucionar o haciendo lo mismo incluso, pero sin hablarse y sin ponerse de acuerdo. Entonces, no hay una governance común de, no sé, cómo automatizar determinados procesos dentro de la compañía, sino que cada uno lo está haciendo orgánicamente en su organización y eso es muy ineficiente. Es ineficiente y puede generar problemas. Otro punto es el tema del uso ético y responsable de la inteligencia artificial y del desarrollo ético y responsable. Es otra área muy importante donde no sé qué tanto la gente se está haciendo las preguntas correctas y que creo que más y más compañías tienen que empezar a mirar más de cerca. Y lo último es, lo que les está pasando es que se acercan a la inteligencia artificial, intentan algo, ven que no les funciona, dicen esto es una basura, no sirve para nada, es todo hype. No es la inteligencia artificial la solución. Y eso es un gran error porque la historia de Internet y de digital es así. Es decir, de tecnologías que van mejorando mientras mejora el hardware por un lado y mientras mejoran los sistemas, mientras aprenden sobre sí mismos. Al final estamos hablando de aprendizaje automático. Hay que darle tiempo a los sistemas de aprender a entrenarse, hay que darle data para que se puedan seguir entrenando y eso requiere tiempo y eso significa que muchas veces se lanza una herramienta, al comienzo esa herramienta tiene un funcionamiento que no es exactamente lo esperado, pero eso no quiere decir que dentro de unas semanas o unos meses no alcance o no supere incluso ese funcionamiento esperado. Entonces, empezar a testear algo, abandonar solamente porque los primeros resultados no han sido positivos y usar eso para tachar una tecnología como inútil o dañina es un error porque significa, una vez más, no entender el funcionamiento mismo y el concepto mismo de innovación. Hay que lanzarse, sí, pero después hay que también tener la paciencia y la constancia de seguir ajustando, estudiando, aprendiendo. Hoy en día, si tú haces el mismo prompt con cualquier inteligencia artificial, 2 veces, 3 veces te va a dar respuestas diferentes. Quizás conceptualmente parecidas, pero usando palabras diferentes. No es que ni siquiera con el mismo prompt tú puedes lograr básicamente que el resultado sea siempre idéntico. Pero eso no significa que la tecnología sea mala o que no sea de confiar o que no funcione. Seguramente, por ejemplo, alucinaciones y lo que le ha pasado a mucha gente es que
intentaron usar inteligencia artificial y después apareció alguna alucinación o leyeron de alguna alucinación y entonces dicen, ves, eso es de no confiar. Es un error porque por una alucinación que tiene la inteligencia artificial te puede solucionar otras 100 preguntas de una manera maravillosa, mucho más rápido, mucho más eficiente. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener curiosidad, apertura mental, saber que esto es un proceso, que lo que hoy funciona más o menos, ayer no existía y en un mes probablemente funcionará perfecto, y que es todo prueba y error, pero no existe una excusa válida para no estar probando y no estar testeando. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué me parece muy chévere de lo que nos dices, Giovanni? Y es que ahora sí los que trabajan en innovación tienen la oportunidad de generar impacto o maximizar la posibilidad de impacto experimentando, porque aunque lo que tú dices es cierto que una respuesta de 100 no funciona, el valor muy rápido, ¿sí? Así sea para procesos repetitivos. Entonces creo que es un puedan evitar. Y ahí te tengo que preguntar cuáles son tus herramientas favoritas, tus top 5 herramientas que más utilizas. Yo uso mucho Gemini lo uso muchísimo, 2.5 Pro me parece buenísimo. Uso mucho Manus, que es el multiagente chino. Uso mucho para creación de videos que estoy haciendo para la serie de Ya con Canas. Estoy usando diferentes herramientas. Últimamente estoy usando mucho Pictory AI, que es buenísima porque te permite hacer videos con inteligencia artificial, editarlos, montarlos, etc. Uso bastante Gamma para crear presentaciones, Canva, uso Claude. Claude me parece buenísimo para lo que es escritura, literalmente, de texto, y dicen para código, pero yo no soy un experto. Amo Lovable, que me parece una locura, he hecho unos prototipos con Lovable. Y en fin, pero de a poquito estoy tratando probarlas todas. Hoy, por ejemplo, he testeado 3-4 herramientas diferentes de creación de video, simplemente para probarlas y para testearlas. Pero sí, te diría estas. Buenas recomendaciones ahí. Mencionaste un par que no utilizaba, entonces las vamos a explorar, porque creo que si uno se arma un kit de herramientas, tiene ahí, pues eso, herramientas que le permiten hacer su trabajo mucho mejor. Yo creo que Manus sigue siendo para mí impresionante. Gemini me parece que últimamente se está acercando bastante. Pero Manus me parece que en algunas cosas es de verdad que es increíble porque es multiagente, entonces te puede hacer varias tasks en paralelo, las hace autónomamente. Hoy en día te puede armar desde una presentación a una página web, a un video, a toda una serie de cosas simplemente con unos prompts. A mí me parece realmente asombroso. Ahí sí. Esa es de las que me gusta, pero me asusta. Es increíble. Yo acá te tengo que preguntar, o sea, tú tienes una perspectiva, un big picture de lo que pasa en AI. Las personas que deberían empezar a mirar como de qué se viene de inteligencia artificial, es difícil para decirte que en 4 años, pero ¿qué campos o subcampos de inteligencia artificial deberíamos poner el ojo porque van a ser pues muy importantes o relevantes en esta historia? Yo creo que el tema de inteligencia artificial generativa va a seguir siendo importantísimo y va a seguir agilizando, facilitando, velocizando, automatizando muchos sectores y profesiones. Yo sí soy de los que creen que, como dijo Dario Amodei, el CEO de Anthropic hace poco, en los próximos 3-4 años muchos trabajos, particularmente entry level, serán de alguna forma impactados por la inteligencia artificial. Analistas, consultores, abogados, toda la parte, digamos, más junior, ¿no? de esas profesiones. Digo junior porque sí creo que va a seguir teniendo mucho valor todavía por mucho tiempo la experiencia y el pensamiento crítico de cada uno, y esas son habilidades. El pensamiento crítico también la puede tener una persona más joven. La experiencia, y como eso se combina con pensamiento crítico, ya presupone algún tipo de canas o de experiencia mayor. Pero después, a nivel tecnológico, pienso que se habla tanto de la inteligencia artificial en general, de la AGI. Es muy difícil, es complejo, no se entiende bien dónde estamos, cuánto falta
dicen que faltan 4 o 5 años para que lleguemos allá. Lo que es cierto hoy en día es que la inteligencia artificial no puede tomar decisiones y no puede tomar la iniciativa todavía. Es por eso que es importante la capacidad de liderazgo y pensamiento crítico de los humanos. En el momento que eso cambie, obviamente va a cambiar todo, porque en el momento que la inteligencia artificial se pueda manejar sola, va a cambiar mucho. Una parte que se va a desarrollar mucho más en la medida que haya más y más herramientas accesibles es la inteligencia artificial. Es decir, desarrollar modelos y sistemas que permitan predecir algún tipo de comportamiento, algún tipo de estadística, de número, forecast. Y después se está hablando tanto otra vez también de quantum computing, de computación cuántica. Yo no soy ningún experto, sé poco, sinceramente. Sé que sí, Google está liderando eso también con su supercomputadora Willow. Dicen que será posible hacer cosas que hoy en día son impensables a nivel de potencia y literalmente de computación. Entonces, de lo que serán capaces de hacer las máquinas. Pero es muy difícil decir hoy en día cuáles pueden ser las consecuencias de eso. Creo, cerrarlo y resumirlo al final, la inteligencia artificial predictiva por un lado y sobre la generativa va a seguir siendo muy importante, mientras que se van a perder un poco las necesidades y habilidades de roles más técnicos y específicos. Tremendo. No, es que es muy difícil de hacer predicciones o va a seguir evolucionando muy rápido toda esta tecnología. Y yo ya para ir cerrando tengo un par de preguntas que le hacemos a todos los invitados como de rutina, y la primera es: si tú te pudieras devolver, y aprovechando las canas con todo el respeto, o sea la experiencia, si tú te pudieras devolver al pasado en el DeLorean de Marty McFly, al más joven Giovanni que está entrando en todo este mundo de tecnología, y darte un consejo, ¿qué consejo te darías? Me daría el consejo de invertir más tiempo para aprender a escribir código, que es algo que yo nunca hice de verdad a fondo. He hecho unos cursos, etc. No lo sé hacer, ¿no? Y creo que es una debilidad, aunque hoy en día la inteligencia artificial soluciona esa problemática, pero creo que va más allá del conocimiento técnico, es también la estructura mental que te da la capacidad de escribir código y de poder pensar cómo desarrollar en diferentes plataformas. Creo que es una habilidad y yo no la he desarrollado. Ese sería un consejo. Y lo otro es, eso sí, pues reafirmar algo que sí hice, que es ser muy curioso y ser muy, estar muy abierto para testear, aprender, lanzarse, hacer cosas nuevas, porque finalmente la mejor manera de sacarle provecho a tanta innovación tecnológica. Tremendos consejos. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Un libro que me ha marcado, últimamente una persona que trabajaba conmigo en mi equipo me dio un libro que se llama, creo, El líder sin cargo, de Robin Sharma. Sí, me pareció buenísimo. Bueno, y lo último, ¿qué le dirías a todos los líderes de innovación que están, imagínate esto, pues tú porque pues lideras una organización, pero hay muchos líderes de innovación que están remando en Arequipe tratando de convencer a sus directivos y a la organización de innovar, y pues por eso se llama así el podcast, porque es difícil, no se mueve? ¿Qué consejo le darías a todos esos líderes de innovación que están remando en Arequipe? Que sigan trabajando, que sigan intentando y que entiendan que una parte fundamental de la innovación, tal vez ya lo entendieron, pero que piensen que una parte fundamental de la innovación es la capacidad de transformar la cultura de una organización. Entonces, de hablar tanto con la gente que está arriba como con la gente que está abajo, para poder generar empatía y poder generar el cambio que se necesita internamente. Sin cambio cultural no hay ninguna organización que se va a transformar solamente por la tecnología, o pues va a pasar, pero no de la forma correcta. Bueno, muchas gracias, Gio, por el espacio. ¿Dónde te pueden encontrar todas las personas que escuchan este podcast para que te manden un mensaje de agradecimiento? Me pueden encontrar en LinkedIn Giovanni Stella, seguro me pueden encontrar, o si no en mis perfiles de Jacob Canas.